Hola, buenos días. Soy Juan Francisco Martínez, como te Albacete, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Artea, del Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández y responsable de la asignatura de volumen escultórico situada en el primer semestre del primer curso de grado en Bellas Artes. Bien, la asignatura volumen escultórico es una asignatura básicamente práctica en donde de forma descriptiva en su contextualización se centraría en lo que sería el léxico y terminología específica de la escultura en cuanto a una introducción al alumno a el concepto del espacio y el volumen, ¿no? Es una primera asignatura que se encuentra en nuestro alumnado, en donde lo que intentamos hacer es una iniciación al volumen escultórico con una temática muy marcada de la función mágico-religiosa del arte en este sentido. En cuanto a los objetivos, que serían, diríamos de alguna manera, las metas a alcanzar por parte de la asignatura, pues bueno, son varios los objetivos generales, a destacar entre ellos, pues bueno, por ejemplo, aprender los mecanismos de síntesis o conocer un lenguaje propio del ámbito escultórico artístico, así como también, bueno, concebir o definir el propio proceso de creación, entre otros muchos, ¿no? Esto nos llevaría a lo que serían las competencias del alumnado, que si los objetivos son, diríamos, las metas a alcanzar, las competencias serían, diríamos, las capacidades que el alumno obtiene cuando al desarrollar la asignatura. Entre ellas tenemos también igualmente generales y específicas, y nos interesaría resaltar que como propia de la asignatura sería el conocimiento a los principios básicos para la configuración de la obra artística. La asignatura está estructurada en tres unidades didácticas. Una primera de ellas está centrada en lo que sería la introducción al volumen escultórico, otra en un segundo lugar a la creación de ese volumen y una tercera a lo que serían los conceptos de dossier, memoria artística y defensa. Ya más en detalle, en la primera unidad trataría de ofrecer al alumnado contenidos en torno a lo que sería la función mágico-religiosa del arte, en cuanto a contenidos también de la disquisición gráfica que el alumno necesita para poder llevar a cabo lo que serían los bocetos, las acotaciones, las pistas y tal, y por supuesto todo lo que sería un paquete de contenidos dedicados a la materialización de la propuesta. En este caso, se le darían contenidos en torno a diferentes técnicas, procesos y materiales, como el modelado o los moldes de reproducción, así como construcción con estructuras metálicas, materiales en cuanto a la arcilla, el látex, los yesos, escayolas, etcétera. La segunda unidad, en este detalle, se centraría igualmente que la primera, pero en el elemento mágico religioso, ¿vale? Pero la parte estructural sería prácticamente la misma. La única diferencia es que va con el elemento mágico religioso y finaliza con un tema P06, que sería la materialización de ese elemento, en este sentido, hacia la técnica de la talla en piedra, en este caso alabastro, que es lo que se trabaja en esta asignatura. Y por último, una unidad 3 con contenidos dedicados a la formalización, ¿no? A los aspectos o puntos que debe conllevar ese dossier memoria, así como también condicionantes de lo que sería la presentación y defensa que hacen ellos al final del curso. Bien, todas estas unidades se quedan reflejadas a partir de los objetivos y las propias unidades quedan reflejadas en diferentes actividades de aprendizaje y entre ellas, pues bueno, el primer ejercicio sería la ideación por parte del alumnado, la ideación de una sociedad ficticia que tienen que inventar. Esta actividad se hace grupalmente entre alumnos, grupos de 4 o 5, y bueno, aquí lo que hacen es inventarse una sociedad donde tienen que valorar toda diríamos, la estructura interna de lo que supone que es una sociedad, ¿no? Es decir, sus costumbres, sus leyes, sus normas, su moneda, su política, etcétera, etcétera. Una vez que han ideado esa sociedad, lo que se hace es llevarla, en el segundo ejercicio, se lleva un boceto a diferentes bocetos donde se plasma, diríamos, un elemento común y compartido para llevarlo a cabo. Una vez que tenemos esa disquisición gráfica realizada, ya pasaríamos a materializarla en los talleres. Y entonces, bueno, aquí tenéis un ejemplo de una propuesta de un grupo de alumnos que lo que hizo fue producir un trono de esa sociedad con los códigos, con los lenguajes propios de esa sociedad ficticia o tribu que habían inventado. Bien,
Ya la segunda unidad conllevaría ya el ejercicio 4, que es prácticamente lo mismo, pero en este sentido ya se hace de manera individual por parte del alumno, ya no grupal. Sí que mantienen la parte de la sociedad ficticia, es decir, toda esa parte de estudio de ideación de la sociedad les vale como referencia para, en este caso ahora, ellos ya hacen una propuesta independiente, individual. En este caso, el alumnado tiene que hacer o pensar o seleccionar o idear un elemento mágico religioso. Bien, una vez que lo han seleccionado, lo han construido formalmente, se le da igualmente los bocetos, las vistas y las aportaciones de ese elemento, y una vez que se plasma y se tiene que dar a esa parte bidimensional, diríamos, ya directamente se produce o se materializa ese elemento mágico religioso de manera individual en los talleres a través de la técnica de la talla en piedra, en alabastro. Bien, mirad, aquí hay una serie de ejemplos donde podemos hacer una idea de cuál es el resultado de este tipo de ejercicios, ¿no? De dónde desembocan y dónde termina lo que sería la materialización de la pieza. Aquí tenéis diferentes ejemplos, pues bueno, son posibilidades expresivas que el alumno coge y cada una de ellas va enfocada pues eso, a esa línea con una concretamente temática con la función mágico-religiosa. Aquí a nivel técnico podemos observar por diferentes calidades superficiales, pues bueno, formas más orgánicas, formas más geométricas, muy sencillitas, bueno, hay algunas más complejas, algunas más sencillas, pero hay que entender que es un primer acercamiento a la talla en piedra, ¿no? Una propuesta de trabajo teórico y que esa teoría se lleva luego, se plasma en la práctica en un ejercicio de talla en piedra con una vinculación temática. Bien, por último, ya por supuesto en los últimos ejercicios, el 7 y el 8 van dedicados al elemento de la memoria dossier, que es un elemento donde se recogería toda la parte de estos bocetos, de esta línea de la sociedad y tal, ¿no? Y luego el último, el 8, es una presentación que hacen grupalmente e individual, que es lo que hacen es presentárselo al resto de compañeros para que entre todos veamos un poquito cada uno lo que ha hecho y esa experiencia pueda, pues bueno, hacer un pequeño debate, ¿no? De consulta de cómo han solucionado unas cosas que podemos haber encontrado, etc. Y esa experiencia pues valga a nivel del grupo. En cuanto, diríamos, la temporización de la asignatura, son 15 sesiones marcadas por la propia universidad. En esas 15 sesiones, prácticamente la primera a la sexta va dedicada a la primera unidad, es decir, la sociedad ficticia y ese trabajo grupal. Y luego ya el resto de unidades, de sesiones, ya de la sexta a la quinceava o catorceava, pues ya directamente serían destinadas a la segunda unidad de la talla en piedra. En cuanto a la evaluación, nosotros en la asignatura tiene dos sistemas de evaluación. Modalidad A, que es la evaluación continua, en donde el alumno evoluciona y va procesualmente, progresivamente desarrollando la asignatura poco a poco, tutorizándose con el profesor. Y la evaluación modalidad B, que es cuando existen algunos casos en el que el alumno no puede respetar esa continuidad, un 65% de asistencia a la asignatura, y entonces se le ofrece la posibilidad de aprobar o de evaluarse con una modalidad, con una convocatoria oficial de examen. La modalidad A, por supuesto, es progresiva y cada uno de los ejercicios que se van haciendo progresivamente a lo largo de la asignatura y cada uno tiene un valor, ¿no? Y ese valor sumativo entre todas llega a alcanzar el 90%. Es decir, el alumno, conforme va haciendo la asignatura, si va haciendo todo el ejercicio, pues perfectamente puede alcanzar un 9 de nota de calificación final y un 10 a lo que serían aspectos actitudinales de la propia evaluación continua. En cuanto a la modalidad B, la convocatoria en sí, pues bueno, son tres pruebas, que sería una presentación, un examen escrito, la entrega de los trabajos y una prueba práctica en taller. Y luego, por supuesto, todas estas modalidades van recogidas o van evaluadas con una serie de criterios de corrección compartidos, que es lo que nos ayuda a determinar, diríamos, el grado o el nivel de consecución de cada uno de la evaluación en cuanto a las actividades que han presentado. Bien, al alumno, es decir, la asignatura contempla a través del campus virtual todo el material que necesitan en cuanto a una ficha, en cuanto a las plantillas de los bocetos, las vistas, bibliografía, apuntes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se le posibilita al alumno. Igualmente también se le da la asignatura contempla también un programa de formación de prácticas preuso que llamamos aquí,
que es una introducción al alumno en cuanto a la utilización de la maquinaria, previo o preuso a la utilización por parte independiente o autónoma por parte del estudiante. Es decir, en este caso, al estudiante le enseñamos, previo a su trabajo en taller, la maquinaria con la que van a poder utilizar para desarrollar su trabajo en los talleres. Y en este caso también mantenemos en la asignatura el principio de prácticas libres, es decir, el alumno trabaja en el horario lectivo, pero luego tiene disponibilidad del uso de los talleres las 24 horas del día. Tenemos un técnico por la mañana y uno por la tarde, es decir, el alumno puede trabajar en clase y luego, una vez paralelamente, de forma extraordinaria, puede trabajar en los talleres de forma totalmente autónoma. Para ello tenemos el servicio de préstamo donde el alumnado puede solicitar cualquier tipo de herramienta que necesita, desde radiales, amonedoras, martillos, gradinas, cinceles, punteros, etcétera, ¿no? Y los técnicos le van dejando ese material de préstamo que una vez que finaliza su